Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a estar aquí, ¿cuánto? Como 45 minutos, tal vez. Vamos a hablar entonces sobre la cardiología. Me presento formalmente. Mi nombre es la doctora María Alejandra Rodríguez Santiago. Yo soy cardióloga. Estoy ahora mismo ofreciendo mi servicio en San Patricio Heart Institute en Guaynabo. Y entonces también pronto formaré parte de la Facultad Médica del Recinto de Ciencias Médicas como parte del programa de cardiología como catedrática auxiliar. Yo creo que el formato es, ¿verdad? Preguntas al final, pero como realmente no me molesta, podemos ir a través del mismo proceso. Me encantaría que fuera más interactivo. Hay algunas preguntas entre medio de la presentación, así que si quieren prender las cámaras, poner emojis, lo que sea, pues bienvenidos sean. Let's go. Ok, esta es la agenda. Voy a hablar un poquito sobre mi trayectoria, cómo, cómo se presenta la cardiología en términos de cómo podemos practicarla, un escenario clínico muy común en en nuestra especialidad y algunos consejos que me gustaría darle a diferentes niveles, tanto a nivel de eh, universitarios y también a nivel de escuela de medicina. Y les cuento un poquito sobre mí. Pues yo soy original de Manatí, estudié en el Colegio Marista de Manatí, allí estuve hasta que me fui entonces a estudiar en el recinto de Mayagüez, en el colegio. Estuve 5 años en en el colegio, hice mis dos bachilleratos, uno en biología y otro en biología en microbiología industrial. Fui parte del equipo de voleibol, así que estuve mis 4 años en participación de LAI y nada, eso fue podría decir que es de mis mejores años. Luego de eso, después me mudé para San Juan y entonces comencé a estudiar medicina en el recinto de ciencias médicas, donde obtuve mi grado doctoral, ¿verdad? En medicina. Y entonces, luego pues ya como que me quedé por acá en el área de San Juan, hice mi residencia en medicina interna en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, en el Hospital Universitario de Adultos, que todo esto es dentro del centro médico. Y entonces, luego de eso, y toda esta foto, por ejemplo, no sé si se ve el pointer, déjame quitar el laser point. Y anyways, por si acaso, pues esto fue cuando estaba en mi primer año de medicina interna, aquí ya estaba como senior, en la última rotación, eh, pues donde el senior básicamente está acompañando a los de primer año de medicina perdón, los primer años de residencia durante ese proceso, y esta es mi clase de medicina interna. Y entonces, luego de esos 3 años de medicina interna, hice 3 años en la subespecialidad de cardiología en el recinto de ciencias médicas también. Dentro del hospital, nuestro main, ¿verdad? Main hospital es el Hospital Centro Cardiovascular de Puerto Rico, dentro del centro médico. Y entonces allí, mi último año, pues fungí como Chief Fellow. Entonces aquí pueden ver donde hacíamos nuestras entregas, ¿verdad? De la mañana y en la tarde. Estos son los fellows. Esta es mi clase del 2025 de cardiología. Nos graduamos cuatro y cada 2 años se gradúan cinco. O sea que son cuatro, cuatro. Y en el tercer año se gradúan cinco fellows. Y esto fue una de las conferencias del American College of Cardiology del ACC en Estados Unidos. Ok, so como un overview, para estudiar cardiología, primero hay que hacer el bachillerato o puede ser premédica, biología, química, microbiología, que puede ser de 4 a 5 años, dependiendo del bachillerato que hagan y dependiendo si utilizan o hacen un gap year. Luego de eso son 4 años de escuela de medicina. Luego de eso se hace, ¿verdad? Un internship, aunque cuando le dicen internado o cuando le dicen a los residentes de primer año internos, realmente el internado está, como quien dice, dentro de una residencia. Lo que pasa es que la ponen afuera porque en personas o médicos que no van a hacer ninguna especialidad, sí tienen que hacer un año de internado de una práctica médica, básicamente, antes de salir a la calle y ser médico primario, ¿verdad? O generalista. Por eso es que lo ponen como aparte, pero realmente todas las residencias tienen un internado que es ese primer año. Así que, pues la residencia, que en el caso de cardiología son 3 años, porque es medicina interna la forma en que puedes hacer cardiología, y luego de esa residencia son, dependiendo de la subespecialidad y subespecialidad, pues de 1 a 3 años, pero en cardiología son 3 años para ser cardiólogo general
y de 1 a 2 años para hacer otras ramas dentro de cardiología que serían subespecialidades, que se las voy a comentar más adelante. Y entonces, ¿por qué escogí medicina? Pues la realidad es que siempre me gustaron mucho las clases de ciencia. Para mí era, no sé, para mí la parte de pues, memorización, aprendizaje de conceptos, la forma objetiva de conocer pues, la vida, los detalles, etcétera, para mí era más fascinante. Así que por ahí ya en la escuela me gustaba esa parte de nuevo, como que más atada a las ciencias. Y en mi último año de high school, ¿verdad? En cuarto año, no sé si en todas las escuelas y no sé si todavía, pero anyways, en la mía, pues nos obligaban a hacer como que un voluntariado. Y entonces, pues mi voluntariado fue en un centro de envejecientes en Manatí. Y yo creo que de ahí en adelante fue como que ese clic que hizo que encontrara una motivación pues, para decidirme por medicina. Ver que los viejitos necesitaban a alguien que se preocupara por ellos, que cuidara de su bienestar, que los escuchara, pues fue ese como que la motivación que algo se prendió en mí y dijo, yo quiero esta rama y combinado con mi pasión por la ciencia, pues dije, medicina creo que es para mí. Y por ahí entonces empezó mi camino. Entonces, yo inicialmente, toda mi escuela de medicina, y esto lo saben, yo creo que todos mis compañeros de escuela de medicina, yo quería ser geriatra. Y geriatra es el subespecialista en viejitos, ¿verdad? O en la tercera edad, en personas mayores de 65 años, aunque 65 años es joven. Pero, pues yo quería eso y estando ya de hecho, estuve con esa percepción de que quería geriatría, que de nuevo tienes que hacer 3 años en medicina interna y 1 año como subespecialista ¿verdad? En geriatría. Y no fue hasta mi segundo año de medicina interna, yo estuve en medicina completo, ¿verdad? Los 4 años de medicina general, mi primero y segundo año de residencia, pensando que ese era mi camino, hasta que, pues, como que poco a poco sentía que el pace de esa especialidad era más, no quiero decir lento, pero es un poquito más despacio la forma en que se practica. Y obviamente no es en el extremo de Grey's Anatomy, pero sí las diferentes especialidades tienen diferentes pace en el sentido de cómo se practica, cuán rápido es la toma de decisiones, cuán activo es ese servicio en términos de ir a ver las consultas o de ¿verdad? Cuántos diagnósticos pueden ser bien mortales y la toma de decisiones se tiene que hacer más rápido porque eso puede incurrir, como te digo, no es una toma de decisión de algo que sea como, vamos a tratar una fiebre versus estamos tratando un infarto. No es que las dos no sean una más importante que la otra, no es en ese sentido, pero en el sentido en cómo se mueven, en cómo se practica. Hasta las mismas características de las personas, que está bien, porque para practicar medicina tiene que haber de todo, tiene que haber muchas personalidades, pero hay algunas que son más outdoors, les gusta más hablar con el paciente, otras les gusta ver más estudios en una sala oscura. Otros les gusta hablar más con el niño, con el viejito, con el papá, con el familión completo. Otras no quieren tanto eso, etcétera. Así que todo eso hace que tú vayas viendo cómo es tu personalidad y cómo vayas fitting in en esa especialidad. Y está bien decidirte después porque uno va cambiando también, uno va creciendo, evolucionando y madurando. Pero yo decidí cardiología principalmente primero porque notaba que quería algo más cercano a mi personalidad. A mí me gusta que las intervenciones, ver el resultado un poco más rápido. Me gustaba tomar decisiones que tuvieran alguna implicación, pues que tal vez fueran más arriesgadas, pero yo vivir con esa toma de decisión. Y a la misma vez fue 100% también atado a cómo veía a mis mentores. Así que el mentor que, ¿verdad? Took me under his wing, como uno dice, y me dijo, eres buena para esto. Yo vi que me podía identificar con su personalidad y con lo que él estaba haciendo. Así que esa combinación de alguien que me extendió la mano y me dijo, mira esta especialidad como una alternativa y darme esa oportunidad fue la combinación perfecta para decir, me gusta cardiología. Déjame ver por aquí.
Tú- Ok, entonces. Así que sí, encontrar el camino no es igual para todo el mundo. Y yo creo que esto es algo que muchas veces nos comparamos, especialmente, no tiene que ver, pero especialmente con el escenario de las redes sociales, pero nos comparamos mucho con el camino de otras personas y no debe ser así. Yo, por ejemplo, encontrando mi camino, pues me di cuenta mucho más tarde de lo que el promedio de mis compañeros, que hoy en día, ¿verdad? Son cardiólogos, se dieron cuenta que querían esa especialidad. Y aunque eso es bueno, tener ese path claro desde un inicio, pues si no lo tienes así, tampoco te cierras las puertas para continuar, ¿verdad? Buscando qué es lo que tú quieres y tener un futuro en ese camino. Así que no, si estás en escuela de medicina y no sabes bien lo que quieres, no tienes que tenerlo todo figured out. Este, bueno, obviamente, los gross, sí, si quieres cirugía, o si quieres medicina interna, o si quieres algo menos quirúrgico, etcétera, porque obviamente, pues al final del día sí tienes que machar en una especialidad, pero me refiero a que no todo tiene que estar figured out cuando empiezas y la claridad en ese pathway, pues a veces llega un poquito más tarde, pero lo que sí es importante es que en cualquier escenario demuestres consistencia, disciplina y esa curiosidad, y eso es lo que realmente te va a abrir puertas. Así que, ¿cómo se ve la práctica de cardiología? Realmente lo podemos dividir en dos grandes grupos. El primero es un grupo outpatient o la clínica, ¿verdad? O la oficina médica. Y el grupo inpatient, que son aquellos médicos cardiólogos que están dentro del hospital. Y de igual forma, pues están aquellos que hacen una combinación de esas dos. La parte outpatient de cardiología es centrado en una oficina, ¿verdad? Nosotros básicamente tenemos un espacio, estamos de 8 a 5, 8 a 6. En esos seguimientos vemos a pacientes para hacer prevención primaria. Son pacientes que no tienen ninguna queja, pero sí buscan evaluar, por ejemplo, su riesgo cardiovascular a los 40, 50, 60 y quieren prevenir ese primer infarto o derrame, strokes. Tenemos los pacientes que ya tuvieron alguna hospitalización o fueron hechos, bueno, o se les hace un tipo de diagnóstico y se tienen que seguir. En esos pacientes están, por ejemplo, pacientes con desde condiciones más cardiometabólicas como hipertensión, diabetes, obesidad, condiciones como arritmias, cardiomiopatías, fallo cardíaco, condiciones como pacientes que ya tuvieron un infarto y luego hay que hacer esa prevención secundaria para que no tengan un segundo evento. Eh, y tenemos el manejo hospitalario, que se divide, que dentro del hospitalario se divide en manejo de pacientes, ¿verdad? Con condiciones agudas, pero realmente se estabilizan bastante rápido. Y pacientes que están en el área de intensivo, ¿verdad? Cardiac Intensive Care Unit o el CICU, que son pacientes que tienen shocks, ¿verdad? Que hay que ponerle dispositivos, marcapasos, si tienen una arritmia o si tienen bradicardia, pacientes que tienen infartos agudos, que salen de la sala de cateterismo, etcétera. Y por último, y sé que están, ¿verdad? Quieren saber cuándo es que entramos a la sala de operaciones, cuándo es que entramos al cath lab o a la sala de cateterismo o a la sala de electrofisiología. Y estos escenarios son especiales para uno, sí, cardiólogos generales que están más centrados en el área inpatient o para cardiólogos subespecialistas, que les voy a mencionar cuáles son esas subespecialidades. Pero los que realmente están en la sala de cateterismo son los cardiólogos intervencionales, que son cardiólogos generalistas que luego hacen 1 o 2 años más de esa subespecialidad para poder poner mallas en las arterias del corazón o válvulas de manera ¿verdad? Por transcatéter o transcutáneas. Y los electrofisiólogos son aquellos que yo le llamo los electricistas del corazón y son los que están en la sala de electrofisiología para, por ejemplo, poner marcapasos, desfibriladores o hacer ablaciones que son quemar unas áreas que tienen unos focos eléctricos. Los cardiólogos generales damos apoyo a los cirujanos cardiovasculares y a los cardiólogos intervencionales o electrofisiólogos, haciendo, por ejemplo, estudios de imágenes a la misma vez que ellos están haciendo el cateterismo o que están haciendo o que están implantando el desfibrilador. Y también, por ejemplo, si hay ¿verdad? Una operación de bypass o de CABG, que es cuando se le ponen unas arterias, pues son venas, ¿verdad? Se sacan de la pierna, pero se les ponen unos caminos nuevos
a la circulación del corazón de las coronarias, pues nosotros también estamos evaluando la hemodinámica de ese paciente y diciéndole al cirujano, ¿verdad? Pues diferente, si el oxígeno está bajo o alto, cómo están las presiones, los vitales, si hay que suplementar con algún tipo de medicamento para mantener, ¿verdad? El corazón latiendo, etcétera. Todas esas cositas. Entonces, los itinerarios. Va a depender mucho del escenario en que estás o que quieres hacer, si es outpatient o si es inpatient. Si es outpatient y si puramente solamente estás en la oficina, que en mi experiencia es muy común también ya en médicos cardiólogos que ya están como que ya le han bajado un poquito, quieren ir ya más relajados, están como que no a retirarse, pero como que ya quieren, no quieren tener tanta carga de trabajo, pues se quedan en su oficina y eso, ¿verdad? Esa oficina de nuevo están de 8 a 5, ven de un promedio de 20 a 30 pacientes en unas clínicas donde se ve mucho volumen. Otras clínicas pueden ver tal vez 15 pacientes. Y entonces, luego de eso, pues, ¿verdad? Entre medio de sus pacientes ven estudios, pueden correr pruebas de esfuerzo, que son stress tests, y otros estudios, pero no tienen obligaciones hospitalarias. Versus que si quieres hacer un híbrido o los cardiólogos que están completamente dentro del hospital, pues la forma en que eso funciona es que, por ejemplo, si yo fuera puramente hospitalista, yo lo que hago es que básicamente estoy on call en el sentido de que voy a ir al hospital, por ejemplo, vamos a suponer mañana, voy a ir mañana al hospital, pero realmente no tengo un horario de entrada y de salida, dependo mucho de las consultas que me hagan de las consultas de los pacientes. Por ejemplo, me llamaron 4 veces, o sea que tengo 4 consultas. Ah, doctor, que tienes que ver este paciente que tiene una arritmia, tiene fibrilación atrial, está descontrolada. Dependiendo de la urgencia de esa llamada, pues uno decide, ok, voy a ir ahora, evalúas las consultas, todos los pacientes, haces un pase de visita, ¿verdad? Que es lo que se le llama un rounding, que es lo que se ve en las series, por ejemplo. Y entonces en esos ves los pacientes nuevos consultados y los pacientes de follow-up, que son pacientes que ya vieron a alguien de tu servicio, por ejemplo, otra persona que está en tu grupo médico, o tú mismo ya viste y lo sigues viendo hasta el momento de la alta médica. Por lo general, cuando es puramente hospital-based, las guardias y estar de guardia significa estar en un horario de 24 horas, donde por 24 horas tú tienes que estar disponible, ¿verdad? Tu teléfono, tú tienes que estar en un área limítrofe cerca, no puedes estar consumiendo alcohol, ni obviamente ninguna otra sustancia. Tienes que estar disponible para esa llamada de emergencia. Así que, por lo general, las guardias en alguien que está inpatient todo el tiempo pueden ir de 4 a 7 días. Algunos las cogen separadas, me refiero un día a la semana, otros las cogen corriditos, 4 o 7 días corridos, y alguien de tu mismo grupo, pues luego y entra y hace los próximos 4 o 7 días y así. Y usualmente son 4 o 7 días al mes. Y si hace un híbrido, pues combinas la clínica con el hospital, o pudieras hacer por la mañana a la clínica, por la tarde el hospital, y algunos otros médicos hacen algunos días puramente de clínicas y combinan con el hospital entre medio, o sea, lunes oficina, martes hospital, lunes oficina y así sucesivamente. Cuando estás en ambos escenarios, por lo general la cantidad de on-call o de guardias tiende a ser menos, así que de 4 a 5 días, algunos hacen 2, y entras a un grupo para que se roten esa cantidad de guardias. O sea que si yo estoy, ¿verdad? Yo estoy de guardia de hoy al domingo, pues entonces yo me uní a este grupo, mi otro compañero de grupo pues coge de domingo al jueves y así sucesivamente, y yo vuelvo a estar de guardia cada 4 semanas, ponle si hay, ¿verdad? 4 personas mínimo en ese grupo. Si hay menos, pues cada 2 semanas. Y así sucesivamente. Por lo general, los grupos tienden a ser como de 4 a 6 cardiólogos para eso mismo, para estar de guardia entre 4 a 6 semanas. Entonces, pues ese es básicamente el lineup del schedules y on-call. ¿Y cuáles son los procedimientos que realizamos los cardiólogos generales? Primero, durante la oficina, en cada paciente que nos visita y en cada paciente hospitalizado, lo primero que vamos a hacer es un electrocardiograma. El electrocardiograma básicamente le ponemos los chuponcitos al paciente, esos chuponcitos son como unas cámaras. Esas cámaras nos brindan información acerca de cómo esas células
del miocardio se están depolarizando. Eso lo que significa es que cómo está pasando la energía, ¿verdad? O la electricidad a través de esas células y esa información se capta en esos chupones que son fotos. Esas fotos se ven así a través de líneas. Esas líneas, ese electrocardiograma se interpreta para muchas cosas, incluyendo arritmias, para arriba, que es cuando los pulsos están muy altos, que son taquicardias, para abajo, cuando los pulsos están muy bajos, que son bradicardias, nos ayuda a identificar infartos y otros tipos de patologías. Dependiendo de las cámaras del corazón que se estén depolarizando o se estén activando eléctricamente, pues es cada parte del electrocardiograma, la P, el QRS y la T. El ecocardiograma también ¿verdad? Es un estudio esencial en nuestro armamentario. Esto lo que hace es que envía ondas de sonido. Estas ondas de sonido se pueden interpretar chocando, ¿verdad? Chocan con la materia, ya sea con las paredes, la válvula y la sangre. Ay, quería que este video corriera. Déjame ver. Ay, yo creo que corre acá. Ay, no. Anyways, había otro video que tampoco creo que va a correr. Lo intento. Déjame chequear algo aquí. Así se ve. Aunque se vea. No, yo creo que ahora veo su correo electrónico, su Ah, ok, email. ya sé. Ok. ¿Y ahora? Así de lejito, sí. Ok. Déjame ponerlo aquí. Ok. Yo vuelvo y miro acá a la cámara ahora, sí que tengo como una pantalla extra. Pero, anyways, en lo que estamos viendo es un ecocardiograma, es el sonograma del corazón. No utiliza radiación, de nuevo utiliza las ondas de sonido que chocan con estas diferentes paredes y nos crea una imagen. Eh, es un estudio que hacemos en la oficina, así que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestras oficinas médicas y justo al lado tenemos el laboratorio cardiovascular y esto lo hacemos a diario. Eh, y nos ayuda a ver, por ejemplo, problemas en el movimiento de las paredes, como esta que se ve aquí. Esa flecha lo que dice es que si se fijan, ¿verdad? Este es el ventrículo izquierdo, lo ves aquí, LV, left ventricle. Y esta flecha lo que está marcando es que ese cantito de pared no se está moviendo para nada en comparación con este, ¿verdad? Entonces, déjame volver a poner esto por acá. View. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, ok, gracias. Entonces, esta también es otra prueba que hacemos con frecuencia. Es una prueba de esfuerzo o el stress test. En esta lo que hacemos es que ponemos a los pacientes a caminar al principio, dependiendo de la edad. Si eres joven, terminas corriendo. Si eres más viejito, pues no tanto, porque utilizamos el maximal heart rate del paciente y le estimamos el 85% de eso. Así que el maximal heart rate lo calculamos 220 menos la edad y lo multiplicamos por 85 y la meta es llegar a esa cantidad de latidos por minuto, porque en ese momento en particular el corazón está latiendo tan rápido que el músculo demanda más sangre. Lo que hacemos es ver de manera electrocardiográfica que las arterias del corazón que están alrededor del músculo logren vasodilatarse o abrirse y llevarle la sangre al músculo. Y eso se llama la evaluación de isquemia. Así que podemos ver si las arterias en global, no es que vemos una arteria, pero si globalmente se ven bien, pues podemos ¿verdad? Evaluar para el funcionamiento del corazón y las arterias. También podemos hacer estudios vasculares, es lo mismo, el probe es distinto, eso sí, el probe, la manguita, como uno dice, es distinto, pero es la misma ciencia y la misma tecnología, la misma máquina, de hecho, que cuando hacemos un sonograma del corazón, pero cuando hacemos vascular ultrasound, pues estamos cogiendo toda la vasculatura, que puede ser las carótidas o las arterias de las piernas. Cuando estamos inpatient, ¿verdad? Cuando estamos de guardia o de consulta o cuando solamente estamos basados dentro del hospital, los procedimientos más comunes que podemos hacer los cardiólogos generales son eh, poner líneas centrales, ¿verdad? Esto también lo hacen, o sea, no es específico para los cardiólogos, este procedimiento lo hacen todos los cirujanos y otros
subespecialidades quirúrgicas, pero es la implantación de líneas, o sea, o de catéteres que permiten la entrada de medicamentos, igual que se permite retirar eh, sangre, pero tienen que ser una vena más grande, por ejemplo, la yugular, la subclavia, la femoral, etcétera. Un procedimiento que sí es de nosotros los cardiólogos, ¿verdad? Es la implantación de marcapasos temporeros que van a través de una vena grande. Así que es como si fuera la implantación de una línea central, pero tiene un próximo paso que es colocar el marcapaso y manejar el marcapaso. Y esto se hace en pacientes que llegan con bloqueos de esa conducción nerviosa dentro del corazón y ya el corazón lo que hace es latir por medio de escapes, unos latiditos que se supone que están ahí por si acaso esto pasa, dando las últimas batallas y si no ponemos este marcapaso, pues el corazón eventualmente puede dejar de latir. También se usa mucho en pacientes que tienen algunos infartos en particulares donde se daña la conducción nerviosa del corazón, entonces se tienen que implantar estos dispositivos de emergencia. Otros procedimientos que hacemos inpatient pueden ser sonogramas transesofagiales y procedimientos de cardioversión. El sonograma transesofagial es el mismo que, por ejemplo, pudiéramos hacer si estamos en la sala de cateterismo ayudando al cirujano o al electrofisiólogo, pero también nosotros los hacemos para observar el corazón, porque es como si fuera una endoscopía, pero miramos el corazón bien, bien, bien de cerca, nos aseguramos que no hayan coágulos dentro del corazón. Cuando estemos seguros de eso, podemos sacar el probe y entonces proceder a dar un shock eléctrico al corazón, ¿verdad? A través de unos parchos, como en las películas, así. Lo que pasa es que ya eso no se usa y se ponen solamente unos parchos para corregir alguna arritmia o taquicardias. Así que las subespecialidades dentro de cardiología, estas que están arriba son las cuatro que sí están acreditadas por el ABIM, por el American Board of Internal Medicine, o sea que tienen sus propios boards, aparte del de cardio. Estas otras especialidades han surgido a raíz de la necesidad que ha habido de subespecializarse, pero las más comunes son cardiología intervencional, electrofisiología, que son los electricistas del corazón, los cardiólogos que se especializan en falla y trasplante, a los que se especializan en enfermedades congénitas del adulto, imaging, que es leer los MRIs, leer los CTs de las coronarias, sports cardiology, cardiología centrada en mujer y en el embarazo, y critical care cardiology. Ahora, pues ya saben, así que si están pensando quiénes son los que van a la sala de cateterismo, pues realmente son las subespecialidades, no tanto los cardiólogos generales. Y estos son los procedimientos que ellos hacen, que ya se los dije brevemente, pero depende de la cantidad de procedimientos que tú quieras hacer y quieres ser experto en esa materia, es la cantidad de años que pueden hacer los cardiólogos intervencionales en su entrenamiento. Así que se puede ir de 1 a 3 años después de cardiología general. Pero son aquellos, ¿verdad? Son los especialistas que se encargan de poner las mallitas dentro de las coronarias cuando hay infartos. También pueden poner válvulas en diferentes válvulas, ¿verdad? De manera transcutánea, sin tener que abrir el pecho. Y también ponen stents o mallitas en las circulaciones periferales, como en las piernas, en los brazos. Así que cardiología realmente tiene un montón de diversificación de pathways que puedes escoger. Unos mitos bien comunes en cardiología, y primero es que la cardiología no es una buena especialidad para mujeres. Y la realidad es que sí hay pocas mujeres en el campo. Somos alrededor de 15% de cardiólogas mujeres practicando en Estados Unidos y de cardiólogas intervencionales 7%. Yo creo que en Puerto Rico solamente hay una cardióloga intervencional y somos como 40 mujeres, si no me equivoco, cardiólogas. Y esto es importante romper este mito porque sí es importante que nos sintamos cómodas aplicando y sabiendo que hay diferentes maneras de practicar la cardiología que puede ajustarse a tu meta y a tu estilo de vida. Es importante también que estemos dentro de la especialidad para aumentar la diversificación,
porque también podemos llegar, ¿verdad? Muchas más mujeres también se pueden sentir más cómodas atendiéndose con una mujer. Eh, Eso está evidenciado en la literatura también y también, pues nada, mentorear así más otras mujeres para que quieran y soliciten a la especialidad. Dos, cardiología significa un balance pobre entre work and life balance. Y la realidad es que no. De nuevo, tú puedes escoger practicar cardiología como se ajuste a tu estilo de vida. Si quieres un estilo de vida con más tiempo, ¿verdad? Para más tiempo libre, pues entonces tu práctica podría ser una outpatient y podrías decir, mira, yo voy a estar de 8 a 3, 8 a 4, voy a ver X cantidad de pacientes, no quiero hacer guardias, no quiero estar en el hospital, pues eso está bien, o sea, no todo el mundo tiene que tener el mismo pathway ni la misma, ni los mismos gustos. Por ejemplo, a mí me gusta más en este punto de mi vida, quién sabe, 5 o 10 años, pero en este punto de mi vida, pues yo sí me gusta hacer las dos cosas. Eh, yo quiero, ¿verdad? Mi setting hospitalario y quiero mi setting outpatient. Para mí es una forma de mantenerme a este punto de mi vida activa en ambos ámbitos, en continuar viendo patología. Para mí es una forma también de mantener una continuidad en mi paciente, poder verlo en los diferentes estadios. Eh, pero eso no quita que igual, como pueden ver, tengo mucho tiempo para hacer diferentes cosas, para jugar tenis, para encontrarme con mis amigas, para viajar. Así que todo está en cómo tú quieras practicar. El número tres es cardiología, solo atiende emergencias e infartos. Sí es cierto, obviamente nosotros atendemos una gama de patologías que tienen mucha mortalidad y mucha morbilidad, pero este tipo de enfermedades se ven más si estás obviamente en un setting hospitalario. Si estás en un setting outpatient, pueden llegar infartos a la oficina, sí, pero no es tan común. Lo más común es que veas secuelas del infarto o pacientes que quieren prevenir el infarto o pacientes después del infarto con qué vamos a hacer después, cuáles son las terapias, etcétera. Pero no todo el tiempo es tú estar de punta y como que hoy es la llamada, hoy es la llamada, me van a llamar para el infarto. Not really. Va a depender de nuevo, como he dicho, del setting en el que tú quieras practicar. ¿Ok? Y por último, el mito número cuatro es que la tecnología va a reemplazar los cardiólogos. Esto está súper trending, no solamente en cardiología, pero sino en muchas otras especialidades. Y en la realidad es que el American College of Cardiology ha hecho muchos statements que dicen, mira, se está trabajando con tools, ¿verdad? Con estrategias y utensilios diagnósticos de estratificación de riesgo, con electrocardiogramas que tengan inteligencia artificial, porque nos va a ayudar, obviamente a mejorar nuestro porcentaje de diagnóstico. Sin embargo, realmente para la medicina se necesita mucho del clínico, la parte clínica del cardiólogo, así que no falta demasiado para que AI reemplace a los cardiólogos. Y les voy a enseñar aquí un caso bastante común de day-to-day cases ¿verdad? Del cardiólogo. Ok, vamos a ver un paciente, este caballero tiene 68 años, tiene historial de hipertensión y es fumador. De momento, él empieza a sentir un dolor de pecho que se le mueve hacia el brazo izquierdo y que está asociado con falta de aire y náuseas. Como podrán ver aquí, ¿verdad? El diferencial diagnóstico de dolor de pecho es sumamente amplio. Por eso es bien importante identificar, nosotros vamos viendo no- crear un diagnóstico diferencial es como ir al stock market, ¿verdad? Y uno va como que poniendo qué va subiendo y qué va bajando en términos de diagnósticos diferenciales. Abrir la cajita de Pandora para dolor de pecho, pues, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que incluye eso? Un montón, todo lo que esté básicamente en la caja torácica, desde corazón, pulmón, esófago, hasta upper GI, ¿verdad? Que por ahí está el estómago, gallbladder, vesícula, etcétera. ¿Cómo nosotros vamos distinguiendo cuál se hace más importante que el otro? Primero, por los factores de riesgo que tenga el paciente. Con los factores de riesgo me refiero a aquellas cosas que el paciente tiene consigo, aquellas que puede modificar y aquellas que no puede modificar, como por ejemplo
que sea hombre es un factor de riesgo para enfermedad cardíaca y que tenga 68 años también lo es. Y esos son estudios de prevalencia, estudios poblacionales que ya han demostrado, mira, estos son factores de riesgo para infarto. Ok, ya tiene dos. Otros factores de riesgo que pueden ser modificables son aquellos que el paciente escoge hacer y que se pueden modificar, porque si no lo hiciera, no lo tendría, ¿ok? Como por ejemplo el acto de fumar, ¿ok? O la adicción a la nicotina. Eso es un factor de riesgo modificable que para este paciente me pone en ese stock market toda esa sumatoria de factores de riesgo, un diferencial diagnóstico más alto que el otro. Por ejemplo, lo que quiero decir es que a un caballero de 68 años con dolor de pecho y que padece de hipertensión y fuma, es más probable en términos de estadística, de prevalencia, de que en una población haya más personas con esas características que tengan infarto o que tengan problemas de las coronarias, a que tengan eh, colecistitis, ¿verdad? Que es inflamación de la vesícula, ¿ok? O a que tengan una pulmonía, porque lo pudiera tener. Este paciente con 68 años, hombre, hipertensión, fumador y dolor de pecho, pudiera estar teniendo una pulmonía. Sin embargo, es más probable en términos de nuevo de prevalencia en una población que este paciente con esas características esté teniendo una enfermedad de las coronarias y un infarto y además de eso, el otro punto bien importante cuando estamos haciendo de nuevo ese balance de diferenciales diagnósticos como si fuera un stock market es que cuál de los dos puede matar al paciente, cuál de los dos es más ¿verdad? Tiene más mortalidad. Y en esos escenarios, uno siempre va o erra por cuál de ellos es más peligroso. Así que en ese caso sería obviamente un infarto al miocardio. Así que en estos pacientes, en este particular, ¿verdad? Dolor de pecho, aquí el diferencial diagnóstico, aunque puede ser muy amplio, el primero de los diagnósticos que debemos poner en este paciente es enfermedad de las coronarias o acute coronary syndrome, que es un infarto agudo al miocardio. Lo primero que vamos a hacer en estos escenarios siempre es hacer un electrocardiograma, porque en el electrocardiograma podemos detectar solamente de hacer esto que dura 10 segundos, podemos hacer el diagnóstico y de hecho podemos descartar otros diagnósticos bien peligrosos. Pero cuando vemos, ¿verdad? Esta elevación en los segmentos ST, si un electrocardiograma normal no tendría esta elevación. Todo esto sería isoeléctrico, o sea que toda esta línea estaría aquí mismo igualita, todo igualita. Y cuando vemos esas elevaciones, ya eso lo que significa es que esa arteria se tapó por completo. Depende de dónde esté ese chuponcito, nosotros podemos saber cuál arteria es la que está tapada, que en este caso los leads que tienen la elevación en los segmentos ST es 2, el 3 y el AVF. Así que estos leads están colocados en la parte inferior o reflejan la parte inferior del corazón. Este paciente tiene un infarto agudo al miocardio de tipo STEMI. Hay diferentes tipos de infarto, pero cuando hay elevación de ese segmento, como ven aquí, pues ese se le llama STEMI, ST Segment Elevation, Myocardial Infarction, y ese tipo de finding electrocardiográfico lo que nos dice es que la arteria se tapó completa y al taparse completa, el músculo completo perdió sangre y se necrotiza. Así que ese músculo hay que, ¿verdad? Para que se salve la mayor cantidad, hay que ir rápido a la sala de cateterismo. Lo llevamos a la sala de cateterismo. Voy a hacer lo que hice ahorita. Ok. Ok. Así es como se ve, de hecho, esta es una coronaria derecha, así es como se ve una arteria completamente, lo que llamamos total occlusion, una oclusión total de esa arteria. ¿Ves que aquí, ¡pum!, se trancó? En este momento, los cardiólogos intervencionales tienen un tiempo determinado para abrir esta arteria. De hecho, tienen 90 minutos una vez este paciente llegue a sala de emergencia con este diagnóstico. 90 minutos para pasar el paciente a la sala de cateterismo, todo el mundo vestirse, prepararse
y abrir esa arteria con una mallita. Déjame ponerlo por acá. Luego de que se le pone una mallita, así es como termina viéndose la arteria, que vuelve a reconstituirse el flujo, ¿ve? Y se ve cómo llega hasta la parte más distal. Así que cuando hablamos de un cateterismo, lo que estamos diciendo es que un catéter, valga la redundancia, un catéter entra por diferentes arterias. Antes se utilizaba mucho la arteria femoral, ahora se usa mucho la arteria radial, pero si utilizamos la femoral, nos vamos acercando al corazón con ese catéter por la femoral y luego por la aorta descendente, subimos por el arco de la aorta, entramos aquí hasta la aorta que tiene las desembocaduras de las coronarias. Y ahí entramos a esa coronaria y ahí ponemos la mallita. El día siguiente, este paciente amaneció con los pies así de hinchados. Eso se le llama edema. ¿Ok? Y le hicimos el sonograma del corazón y se vio esto. Ok. Cuando se ve azul, eso sí, bueno, ¿verdad? Este es el corazón de esta manera, así. Entonces le llama un apical four chamber view porque se ve las cuatro cámaras del corazón, ¿ok? Atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho. Y lo que estamos viendo aquí en color es la sangre. Cuando la sangre se ve azul, está yendo hacia nosotros y cuando se ve roja, está yendo hacia la cámara de arriba. Así que si nos dejamos llevar por esto, estamos en la cámara del atrio derecho y la sangre se ve azul, así que está yendo hacia nosotros, que es hacia abajo, y está devolviéndose del ventrículo al atrio, lo que es completamente erróneo, porque la sangre siempre va de atrio a ventrículo. Así que a esto se le llama una regurgitación o una insuficiencia de la válvula tricuspidia. Y eso es una complicación muy común luego de infartos STEMIs al lado derecho del corazón. ¿Ok? Así que si se fijan bien, este lado derecho del corazón no se mueve bien, la válvula por lo tanto no se puede cerrar bien y la sangre que se supone que esté pasando de aquí para acá se liquea completamente hacia esta cavidad. Y eventualmente va para atrás, para atrás, para atrás, hasta que ¿verdad? Se acumula en las piernas. Ok, ¿cuál es mi consejo para cardiólogos futuros? Es que desde que si están en la universidad, si están en escuela de medicina, creen relaciones con sus profesores, con mentores, pregunten de manera activa, no tengan miedo de nuevo, en darse a conocer, en que si tienen dudas genuinas, vayan y las clarifiquen. También no tengan miedo en preguntar sobre oportunidades desde que están en la universidad, si hay oportunidades de research, cuáles son qué créditos pueden coger por hacer shadowing, manténganse orientados, no tengan ese miedo de what if y no preguntar porque se creerían que yo pensaba que más gente preguntaba o que más gente buscaba más información y la realidad es que no, así que eh, en aquellos profesores que ustedes vean, por ejemplo, que de verdad le importa lo que el estudiante, vayan a las horas de oficina, pregúntenle cómo ha sido la experiencia con otros estudiantes que han solicitado medicina, si tienen dudas de los exámenes o lo que sea, vayan, pregunten. Eso demuestra mucho interés y los separa también pues, del resto. Y también miren muchas cosas, o sea, por ejemplo, yo hice un research mientras estaba en Mayagüez, yo empecé haciendo research con fitoplancton, o sea, yo miraba fitoplancton a través de un microscopio. Yo hice research en química, o sea, con benchwork. Mm, No me gustaba, pero pues fue mi manera de crear conexiones, demostrar mi interés, demostrar mi disciplina, demostrar que podía ser organizada, que podía crear resultados, que podía publicar, ¿me entiendes? O sea, que uno demuestra otras cosas en esos procesos de experiencia. A nadie realmente le importa que sepas o no de cardiología, para ser honesta, a nadie, o sea, cuando vienen, por ejemplo, a rotar con nosotros, nadie espera que seas experto en la materia, pero sí esperamos que tengas buena actitud, que seas organizado, que seas responsable, que te presentes bien, que
que trates bien a las personas, desde tus compañeros a los pacientes, etcétera, ¿ok? Así que si estás en college, básicamente, desde el principio te diría get to know yourself. Siempre cuento la misma historia. Cuando estaba empezando de prepa, yo veía que la gente hacía all-nighters y estudiaban de precálculo a las 2 3 de la mañana y yo como que, ok, dale, pues me toca hacer uno. I guess que es parte de la experiencia. No. Yo creo que de la peor examen que me fue es cuando hice algo que definitivamente no era algo que yo habituaba a hacer. Así que ¿cómo tú estudias? ¿A ti te gusta crear sticky notes en las paredes? ¿Te gusta crear repasos? ¿Te gusta leer nada más? ¿Eres alguien que dibuja? Pues hazlo parte de ti, no tienes que ser como todo el mundo y date ese tiempo de escuela en college years, precisamente para que te aprendas a conocer a ti y cómo estudias, porque vas a darte cuenta que en esos años tienes más tiempo que en medicina. O sea, en medicina la cantidad de información es más y el tiempo es más corto para aprenderla. Y si ya tú pasaste tus 4 o 5 años conociéndote a ti mismo, es mejor in the long run, ¿verdad? Para los que piensan que hacer un gap year es devastador, not really. Yo en teoría hice mi gap year y aproveché, hice mi segundo bachillerato, tenía casi todos los créditos, aproveché, hice microbiología industrial, aproveché, estudié para mi MCAT, disfruté de mi tiempo, hice hobbies, o sea que puedes utilizar ese año y crear un buen CV, ¿verdad? Durante ese tiempo. Y entonces, cosas que me hubiese también gustado saber es que, pues nada, aprovecha las ciencias básicas. Si estás en universidad, valen la pena realmente aprenderlas porque después todo eso se va sumando. Ese conocimiento termina, no es que, por ejemplo, no es que yo ahora mismo uso como quien dice, una ciencia básica al paciente y le digo, hola, sí, tu canal de potasio y de sodio está mal. No, pero te ayuda a build upon ese conocimiento. Ya después entiendes las cosas porque vienen como de manera más fluida. Así que aprovéchalas. Las vas a poner en práctica eventualmente de nuevo, no directamente con el paciente, pero sí en tu conocimiento para medicamentos, farmacología, fisiología, etcétera. Eh, Sentirte confundido a veces es parte del proceso. Nadie nace sabiendo. Para ir creciendo tienes que tener esos tropezones que te hacen eh, crear, hacerte, ¿verdad? Crear y desarrollar más madurez, más malicia, eh, conocerte más a ti mismo. Así que si te sientes confundido, es parte del proceso. Busca ayuda, pregunta y sigues y vas a seguir para adelante, vas a estar bien. De nuevo, no tienes que ser un genio, lo que sí necesitas es tener mucha curiosidad, ser consistente y disfrutar el proceso. Si tú estás pensando cada año, me quedan 3, me quedan 2, no es para ti. Te vas a dar cuenta que no te puede importar la cantidad de años, porque se te va a hacer muy largo. Tienes que disfrutarte el proceso porque cada año vas a aprender tanto y es tan distinto uno del otro que realmente no te va a molestar. Y por último, para los estudiantes de medicina, antes de la rotación, mi recomendación es que repasen conceptos fisiológicos básicos y condiciones las más comunes. Repasen también cómo presentar al attending y mirar y entender desde el primer día, como que, o observar ese primer día para que entiendan cómo funciona el workflow del área donde estén o del servicio donde estén rotando. Durante la rotación, lleguen temprano, estén preparados, lleguen bien vestidos, tengan consigo la más información que puedan del paciente. Muchas veces si no tienen acceso al récord todavía en lo que lo obtienen, pues por lo menos que sepan muchos detalles del paciente. Nosotros apreciamos eso, cuáles son los familiares, si entiende o si no, si escribe o si no, se sorprendería la cantidad de pacientes que no saben escribir, que hay que explicarle de otra forma. Tengan mucho interés, hagan preguntas, sean comunicativos con el personal, con las enfermeras, reconozcan también sus limitaciones. Si no saben algo, está bien y de hecho queremos que sepan, que digan, mira, no lo sé, pero lo puedo buscar, lo quiero aprender. Y
y buscar esas cositas dudas que surjan durante el día, aunque el mentor o el residente o el attending puede explicárselas, también es bueno que lo busquen ustedes y que lleguen a, mira, yo leí esto, que cómo eso es, cuál es la implicación que eso tiene o lo ves comúnmente, etcétera. Y después de la rotación, pidan por feedback y mantengan esa comunicación con ese mentor o con ese profesional para que después puedan pedir cartas de recomendación. Para los primeros pasos de cardiología, busquen algún mentor, muchas veces llegan un poco más fáciles que a otros, pero va a depender de la exposición que tengan. O sea, no tengan miedo a escribir emails, en comentar en algo, en etcétera, en pasar por el área de una oficina de los fellows, ponle y decirles, mira, ustedes están buscando actividades de algo, voluntariados para alguna actividad, entren a los grupos de interés de sus diferentes escuelas, pueden hacer research, les recomiendo que hagan research, busquen esas oportunidades. No, no tiene que ser en cardiología. De nuevo, nadie espera que entren siendo dioses de la cardiología. Eso es lo que van a aprender, eso es lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo a medida que uno practica. Así que eh, es que se sienta o que se vea que, mira, se han expuesto a varias cosas, quiere decir que tienen el conocimiento de cómo ser organizados porque estuvieron en XY Research, saben cómo redactar porque, mira, publicaron saben cómo organizarse, etcétera. ¿Ok? Y por último, de nuevo, hablen, pregunten, dense a conocer. Van a tener, si están en medicina, van a tener tiempo para todo. Al principio, mi recomendación, primer y segundo año, enfóquense en sus estudios. Enfóquense en sacar buenas notas, enfóquense en ser felices, se estudia mucho, se cambia mucho el estilo de vida de universidad a medicina. Ya cuando lleguen a tercer año, como se van a exponer naturalmente a esas rotaciones clínicas, ahí es buen momento para adentrarse un poquito más entonces en los research y en hacer esas relaciones, ¿está bien? No lo tienen que forzar desde primero y segundo, a menos que estén, por ejemplo, en las actividades del grupo de interés de cardio, pues cool, pero tampoco se estresen por eso. Va a pasar eventualmente a tercer, cuarto año. Y yo creo que sí, ya, así eso es todo. Ok, bueno, nada, muchas gracias, doctora. De verdad tuvo una excelente presentación. Dale, cualquier duda o pregunta, pueden ir escribiéndolo por el chat, que estoy pendiente también por si acaso. Esto, así que a lo que van escribiendo ahí por si acaso, tenía unas par de preguntitas por lo menos de mi parte. Ajá. Y creo empezar como que relacionado ya a la especialidad, como que tú encontraste que ha sido la más o retante o apremiante de tu especialidad durante todo este transcurso. Yo creo que lo más retante es que fue durante el proceso, por, ¿cómo te digo? Uno, por ejemplo, yo tengo 34, so, Ujú, yo me gradué de medicina que a los 23 por ahí más o menos, ¿verdad? So, yo creo que el proceso de que a tus edades de tus 20 largos, 30 todavía estás empezando algo, aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, cuando yo entré de nuevo backwards, entré a fellowship con 31, so yo a esa edad tenía que aprender, o quería aprender todo sobre alguna especialidad que aunque sí en medicina interna nosotros estudiamos eso, pero pues ujú, es como, en medicina interna es como un compendio de todo, ¿verdad? Pero adentrarme en cada manejo en particular, aprender a leer cada estudio, aprender a cómo se interpretaba todo sobre la ecocardiografía, la sonografía vascular, los electrocardiogramas, yo creo que es retante que uno sentir que todavía a esa edad, todavía sí es como que, ya, me toca aprender, tengo que seguir, como que la adaptación y la paciencia que uno tiene con uno mismo, yo pienso que es menos mientras más adulto te haces que cuando eres más chamaquito o más joven, porque asumes que tienes mucho tiempo para aprenderlo y también no tienes ¿sabes? Como te digo, la necesidad de que lo aprendiera bien para mí era ujú. sumamente importante porque eso tiene repercusiones con el paciente de vida o muerte. Así que
Yo creo que lo más retante fue decir, wow, tengo que aprender algo, es como hablar un lenguaje nuevo a esta altura que no, que se puede, obviamente, pero sí, ese choque fue lo más retante. Y lo más apremiante es devolverle, suena clichoso, I know, pero después al final, como que de tanto tiempo, poder devolver ese conocimiento a la gente que de verdad tú lo ves y lo necesitan, es para mí lo más gratificante que hago. Pues muchas gracias. Yo creo que eso me acuerda mucho he hablado con un par de estudiantes de medicina que están haciendo sus rotaciones y eso, y todo lo que estoy actualmente también en mi primer año de medicina y todo lo que escucho es, por ejemplo, el EKG, que como unos rayos Ajá, lo lee, porque uno lo ve y todo lo que ve es un montón de las líneas. líneas y es como que en ese proceso uno lo quiere aprender bien, ¿verdad? Así que es como que cómo uno maneja todo. Ya veo. Claro. Este, Así que me parece bien gracioso, pero es un sentido que mucha gente lo comparte, pero Bajo, me parece interesante que tampoco es que se comparte, la ¿verdad? idea, directo Así estirando. que creo que, ok, Ok. ya, Ira, ¿tienes Cámbialo. alguna pregunta? ¿Tienes micro? Ok, ok, no creo. No, es que me parece bien interesante todo el proceso, definitivamente. Em, Y es así, en medicina mucho es repetición, repetición, repetición. Lo ves en el primer año, ves un cuarto de lo que, o sea, una parte de eso. Después en el segundo te añaden más información sobre eso. Después en el tercero y en el cuarto, que son años clínicos, lo ves como que, como eso se implementa o se ve en el paciente y es como ir montando un rompecabezas a lo largo de muchos años. Y en cardiología es lo mismo, es mucha repetición, 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 es ver lo mismo miles de veces. O sea, que ese electrocardiograma que al principio me pasaba exactamente lo mismo, lo veía y lo decía, ya sé, pero para mí estas líneas se ven iguales, como o sea, ahora pues lo veo y clínicamente lo puedo interpretar rápido, pero no es que nací sabiendo un electrocardiograma ni leyéndolo, tuve las mismas inquietudes e incertidumbres que los estudiantes de medicina, pero lo ves tanto, lo repites, te equivocas y vuelves y sigues practicando y así es como mejoras. y en esa línea, porque si hay una preocupación que hasta a veces yo misma la tengo desde que empecé a estudiar ahí en la universidad, que es como es tanto volumen de material que a veces me preocupaba mucho y todavía me preocupa, que es cómo entonces sigo aprendiéndome las cosas bien o me acuerdo si me voy a acordar o no en el futuro cuando llegue así esas rotaciones, como que yo no me acuerdo mucho de este sistema que aprendí en primer año, a decir, de medicina, como que ese Claro, manejo es intimidante a veces, muchas veces, y es una preocupación que sí sigue. sí, claro. No, oye, y obviamente hay cosas. Lo que sí yo digo es que mirando para atrás, muchas cosas de universidad a veces uno medio las marronea y a veces piensas que no las vas a necesitar y eventualmente sí. De nuevo, no es que se va a hacer el examen en eso, pero esa va a ser la base para lo próximo. Eh, y como todo eso mismo, yo, de hecho, mira lo cierto que es eso, que esto es algo común, que te lo puede decir, te lo digo yo y te lo puede decir cualquier compañero mío. Mientras tú te vas especializando y así sucesivamente, y mientras vas pasando el primero, segundo, tercer, cuarto año de medicina, ponle, muchas cosas que no usas se van a olvidar porque la cantidad es tanta que obviamente tú sigues, hay otras muchas información que sí se sigue poniendo en práctica y a esas que you're gonna build upon that. Pero, por ejemplo, muchas cosas de medicina interna, hace años, hace 4 años por lo menos que no las veo. Vamos a, no sé, suponer cosas, ¿verdad? Que hace 3 años las dominaba y ahora pues ya me enfoco tanto en algo en particular que pues es normal que eso que veo más frecuente sea lo que ahora, ¿verdad? Lo que domino y otras cosas que ya no veo tanto pues se me han olvidado. Así que yo creo que es normal. Lo que pasa es que las expectativas también de eso mismo, como tú dices, ay, tengo que sabérmelo todo.
tienes que sabértelo todo para, obviamente, tener un buen desempeño, no solo en el examen, ¿verdad? Pero también en la parte clínica, porque vas a tratar a alguien. Eh, pero lo que practicas, lo vas a dominar. Y lo que no practicas, pues sí, se olvida, pero se puede volver ¿verdad? Uno acordarlo, entenderlo. Sí. Y en, porque yo sé que el sistema cardiovascular está bien ligado con otros sistemas. Sé que habías mencionado que entonces estuviste entre geriatría al Ajá. principio y fuiste como que por la escuela de medicina y eventualmente como que terminaste en cardiología. ¿Ha habido otra especialidad que también estuviste de tú a tú en decidir si cardiología o esto o no tanto? Yo sí en un momento fui como que del extremo al otro, porque como toda medicina y de hecho toda universidad fue siempre geriatría, geriatría, de momento, al darme cuenta que ese no era mi personalidad, porque geriatría es sumamente importante y valoro y admiro demasiado a mis colegas geriatras. Sin embargo, tratan mucho, por ejemplo, pues las comorbilidades del envejecimiento, como caída, también tratan mucho demencia, tratan polifarmacia, que es cuando los medicamentos, cuando los pacientes llegan con un montón de medicamentos, eh, etcétera, ¿verdad? Tratan diferentes condiciones que son sumamente importantes, pero que el manejo es bien conservador, o sea, que muchas veces es como que quitar algo. No se ve tan a corto plazo ese manejo, o sea, el beneficio de ese manejo pues no se ve tan rápido porque ya están en unos estadios más avanzados. Eh, Así que pues yo no veía tanto como que ¿verdad? Ese ritmo en mi vida de no ver el resultado de algún manejo que estaba haciendo. A mí me gusta como que diversificar mucho mi tiempo, me entretiene y me hace feliz, por ejemplo, enseñar, leer estudios, hacer procedimientos, ver pacientes. So, también geriatría es más clínico, es más ver al paciente a día, o sea, ver varios pacientes al día, no tienen procedimientos así que hagan. Eh, que por eso es que, de nuevo, tiene que haber de todo en medicina, en la escuela de medicina, como estudiante, porque se debe diversificar, ¿verdad? Las diferentes ramas. Pues, habiendo dicho eso, no me veía así, entonces de momento me fui a buscar algo que era completamente contrario. Yo dije, ah, yo quiero ser neumóloga critical care, yo quiero entubar, quiero estar en el ICU, quiero estar en... Y después dije, ok, tampoco, llegué al extremo. Ese tampoco soy yo, no, tampoco soy de estar todo el tiempo en un hospital, que ese sería el escenario de hospital based. Alguien que está todo el tiempo en el hospital, viendo pacientes en el ICU, pacientes entubados, pacientes entonces que no pueden hablar, no se van a recordar de ese periodo de tu vida, de su vida ni nada. Este, y yo creo que en ese in-between fue que encontré de nuevo, también a la par ¿verdad? De mis mentores que los veía, que veía lo que hacían y que me dieron esa oportunidad también, llegar a ese in-between para mí perfecto de cardiología, que era como que, ok, tengo el escenario clínico de la oficina, de ver el paciente, de hablar con el paciente, de crear esa relación, de preguntar por la nieta y de aquello y lo otro, pero a la misma vez tengo el pace que quiero de si quiero ir al hospital lo puedo hacer, si quiero leer estudios, si quiero hacer procedimientos, lo puedo hacer también. Sí, siento que tienes los mejores de los dos mundos. Y Soy bias, pero ajá. bueno, si a otros, si tienen alguna duda o pregunta en confianza, la pueden ir escribiendo, prendiendo su micrófono. Le doy ese reminder. Este, y creo que mi otra pregunta era más bien a veces estudiando los sistemas se vuelve bien complicado como que conocer esas relaciones y en cómo funciona un sistema versus otro, y hay algunos que son más sencillos versus otros también. Si tú no sientes que no dominas o no te va bien, vamos a decir, tomando el tema de la cardiología, vamos a decir, estoy estudiando cardio y se me está haciendo bien difícil estudiar cómo es que funciona todo ese sistema. ¿Eso quiere decir que la especialidad no sea para mí?
Oh, Para nada, para nada. O sea, yo te digo, te puedo decir que ujú, no me veía para nada estudiando cardiología cuando estudié medicina. O sea, fue, para mí, el bloque más difícil. Es, yo creo que fue el examen más bajito que salí. Jamás me visualicé. O sea, si a mí me preguntan a la María de segundo año de escuela de medicina si quería cardiología, yo, what? No. O sea, ¿qué? ¿Por qué no? Y por eso te digo, no, y en comparación con mis compañeros, y muchos de ellos sí, hoy en día son cardiólogos, muchos estaban claros, brutal, y yo siempre he ido de todo, en escuela de medicina, pero ellos estaban, les encantaba esa materia, les encantaba ese examen, ay, qué cool estuvo el examen, y yo, ¿por qué no? ¿y tú cómo va a ser? Yo, ¿Cómo va a ningún ser? examen está cool, pero fine. So, no, realmente, eh, yo lo veo como que no te tienes que decidir, bueno, obvio, hay un punto que sí, en cuarto año de medicina tienes que saber por lo menos cuál es tu primera zona de lo que te gusta, de si te gusta algo puramente imágenes, como, o estar más tiempo solo, como por ejemplo patología, radiología, si te gusta el campo quirúrgico y sus subespecialidades, ¿verdad? Cirugía general, urología, oftalmología, etcétera, o si te gusta medicina interna, que es más office-based, es más clínico, es estar en la oficina, ver un paciente detrás de otro, etcétera. Sí, debes saber eso para al final de tu cuarto año, porque ahí está, tomas la decisión de por lo menos a qué área. Pero claro, como yo iba a medicina interna regardless, porque yo sabía que lo que yo quería por lo menos tenía que incluir hablar con el paciente y sentarme a diario en una oficina, eso sí yo sabía que lo quería y estaba clarísima de que no quería nada de una sala de cirugía, porque no me gusta estar parada mucho rato mirando algo, no me gusta. Este, pues yo sabía esa parte, pero por eso te digo que de la escuela de medicina lo que vas a tener es ese sense al final del día de confirmaste que querías X y especialidad en el sentido de nuevo, a amplio espectro, algo quirúrgico, algo no, pero vas a tener tiempo durante la residencia para decidir cómo tú eres. Porque yo creo que muchas de las decisiones que vamos tomando las tomamos decisiones importantes de nuestras vidas, como a lo que nos vamos a dedicar por muchos, muchos años, etcétera, jóvenes, o sea, sin saber mucho, básicamente sentados en un anfiteatro viendo PowerPoints. Yo creo que está bien tomar esa decisión cuando te sientas cómodo en la residencia, porque lo importante es, eso sí, que si tú vas creando, como quien dice, tú, no lo quiero llamar CV, no lo quiero llamar resumen, porque eh, eso hablaría muy poco, no es que yo veo a los estudiantes como se ve andantes, pero si tú no pierdes el tiempo en el sentido de que cuando tienes oportunidad, por ejemplo, en ese tercer año de medicina, vas conociendo diferentes mentores, te vas orientando, te expones a diferentes actividades, ofreces tu servicio si hay algo de voluntariado, vas, y todo eso tú lo vas haciendo en cualquier especialidad, eso va a ser útil para que tú te vayas también conociendo y eventualmente vas a tener un CV muy bueno para cualquier especialidad que tú quieras, ¿me entiendes? Y puedas escoger entonces decir, mira, yo me veo como esta persona. Yo soy más como la personalidad de esta persona. Y se ven así. Los grupos, literalmente, los cirujanos tienen una personalidad, se nota. Los internistas tienen otra. Los patólogos tienen una. Es bien particular. Ninguna, de nuevo, son personalidades bien distintas que a medida que vayas rotando te vas a dar cuenta como que, yo creo que yo voy más, o sea, me parezco más a este grupo de personas. Y así, Sí que no tan solo es mirar el ambiente de la especialidad, para aprovechar que es algo que tú vas explorando, ya sea por shadowing si estás en universidad, exacto, si estás como estudiante de medicina, pues en tus rotaciones o más shadowing exacto, todavía. exactamente. También es si lo que te preocupa es que no entiendes el material o algo así, eventualmente con la repetición Con la y lo repetición vas lo a vas a ver entender, tanto que claro, como que eventualmente todo encaja y ahí tú decides como así que, mismo. mira, a lo mejor me dio paleta al principio, pero Exacto, ahora como que ya lo entiendo al fin. yes, así mismo. Excelente. Mira, por acá tenemos una pregunta de parte de Luis diciendo cómo se relaciona, cuál sería la importancia de la salud financiera en el área de la salud como profesional y como empresario al ser doctor.
Pues mira, es súper buena pregunta y la realidad es que es triste que nosotros como adultos, ¿verdad? Porque la realidad es que somos adultos, yo siempre digo que somos adultos un poco retrasados en el crecimiento de otras áreas de nuestras vidas, como por ejemplo, eso mismo, la salud, ¿verdad? Financiera, el empresarismo, nosotros no aprendemos lamentablemente mucho de eso, no es hasta que terminamos nuestra carrera que ahí decimos, ah, nos importa. Como que nos importa porque ahora es que tenemos tiempo como que para aprender de otras cosas. Y como young graduate, ¿verdad? Y en mi carrera profesional, apenas graduado de mi fellowship, pues sí es súper importante que mi recomendación, ahora mirando para atrás, yo te diría que se vayan orientando desde que son estudiantes. De nuevo, I know and I get it, que nadie quiere sacar tiempo del que no tenemos como que para orientarme en cosas que van a pasar de aquí a 5 o 10 años, pero creo que sacar esa hora con una reunión con tu, ¿verdad? Con tu contable o con tu broker es súper importante para que vayas conociendo y no llegues medio blind o bastante blind al final de tu carrera y decir, ¿cuándo voy a empezar a pagar los préstamos? ¿Cuánto tengo de préstamos? O sea, yo les voy a ser bien honesta, yo no estaba ni clara al final de mi carrera cuánto yo tenía de préstamos. Así que, ¿qué hubiese hecho yo antes? Empezar a atender esa salud, ¿verdad? Salud financiera antes. Yo diría que desde escuela de medicina, por lo menos tercer año, que ya tienen un chini más de tiempo. Busca información, reúnete, por ejemplo, con algún contable, con algún grupo de contabilidad, que lo agradezco mucho. Es, mi CPA, mi hermano. Tengo esa bendición. Pero busca un grupo, alguien que te entienda, que tú le puedes hacer las preguntas. De nuevo, no te enajenes tanto porque después al final pasan 5 o 10 años y dices, a rayo, que debía haber hecho algo distinto. Tal vez no. Tal vez la contestación iba a seguir siendo la misma. Mira, no, qué bueno, tenías lo de pay as you earn y no hace falta todavía que pagues nada, pero pues llega un punto que te das cuenta que a tus 34 estás aprendiendo cosas que pudiste haber aprendido antes. Busca recomendaciones de libros también, porque yo sé que tal vez me adelanto al tiempo que puede ser que la mayoría de los que están aquí estén, pero aunque nosotros practicamos con mucho amor y con mucha dedicación, empatía para nuestros pacientes, la realidad también es que nosotros somos, ¿verdad? Tenemos que hacer un living de lo que, pues, de nuestro trabajo y sí, muchos, especialmente en Puerto Rico, de los médicos en Puerto Rico establecen sus propias prácticas privadas, así que son empresarios, tienen un negocio. Esto no es tan común como en Estados Unidos. En Estados Unidos es más contrataciones por hospitales o otras o dueños de prácticas. Esas prácticas te contratan y tú eres empleado, pero en Puerto Rico es un poco distinto y nosotros somos nuestros propios jefes y empresarios, así que conocer de cuáles son, por ejemplo, los ofrecimientos que tienen los bancos. Mira, a los médicos les ofrecen tanto para formar sus oficinas, etcétera. Como que todo eso pienso que puede irse aprendiendo, sacando, ponle una hora al semestre. Es un tiempo que es viable y creo que esa información, en vez de quitarnos tiempo, al contrario, nos quita esa, como que esa ceguera y esa enajenación que tenemos porque no nos enseñan nada de eso, y a cómo formar una práctica. Son cosas que uno aprende después. En I get it, yo sé que es muy temprano para preocuparse por eso, porque yo estuve ahí, pero si fuera para atrás, por lo menos me hubiese gustado que me orientaran un poquito antes de lo que empecé a orientarme, que yo diría que fue como para residencia, como para mi segundo, tercer año, empecé poquito a poco a adentrarme en ese aprendizaje. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Parte de lo que están aquí. A ver un momentito. Bueno, yo creo, por lo menos de mi parte, ya yo hice todas las preguntas que quise. Me las con-
Así que voy a quedarme un ratito por aquí, por si acaso, pero nada, quería antes de que se me quede, ¿verdad? Pero en general, muchas gracias, doctora, por contestar en Instagram, ¿verdad? Que fue por ahí donde la logré contactar, por el tiempito que nos dedicó en el día de hoy. Así que a todos, si tienen alguna duda o pregunta, pueden prender el micrófono, pero por lo menos es eso de mi parte, así está. Déjame ir parando la grabación por si acaso.